Desde hace un tiempo hemos venido estudiando el Evangelio. ¿Te acuerdas de qué Evangelio estamos estudiando? El Evangelio según Juan. Muy bien. Vamos a leer en el capítulo 16. Capítulo 16 del Evangelio según el apóstol Juan. Dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? Y no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de lo que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vamos a leer hasta ese versículo
en la palabra del Señor. Como ustedes se dieron cuenta, leí el último versículo del capítulo 15, antes de comenzar el capítulo 16. Si hacemos un pequeño resumen de este capítulo, desde el versículo 1 al 6, el Señor les anuncia la persecución que iba a venir a causa de el nombre de Cristo a sus discípulos. Luego del 7 al 15 tenemos la promesa del Espíritu Santo y su oficio o función en el mundo. Del 16 al 22, partida y regreso de Cristo. Del 23 al 27, el Señor les exhorta a orar. Y del 28 al 33, las revelaciones de Cristo sobre su misma persona. Muy bien. Los discípulos, como sabemos, estuvieron con el Señor a través de su ministerio terrenal. La primera función a la que el Señor llamó a sus discípulos, ¿se acuerdan cuál fue? Y ese es el ordenamiento en la práctica de la vida cristiana. Para que estuvieran con Él. Para que estuvieran con Él. Ustedes pueden leer ahí en Marcos. Busquen en el Evangelio según Marcos. Y el Señor dice allí que Él llamó a los que quiso y escogió a 12 para que estuvieran con Él. Primero y luego para enviarles a predicar. ¿Por qué? Para que estuvieran con Él. Porque en primer lugar, eso nos habla de comunión con el Señor y por cierto de aprendizaje. Ellos no iban a ir al mundo llevando un mensaje que a ellos se les ocurriera, que naciera de su inteligencia. Ellos iban a ir al mundo llevando el mensaje que el Señor Jesús les iba a indicar. Y ellos iban a anunciar el mensaje de Él. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje? Del reino. ¿Por qué? Porque el rey estaba presente en la tierra. El Rey, el Señor Jesucristo, estaba presente. Y el Señor aquí les está instruyendo a que ellos van a recibir una capacitación especial, un poder especial, ahí donde leímos en el versículo 26, para poder cumplir con la orden del Señor. El Espíritu Santo iba a ser el que les iba a enseñar, el que les iba a guiar, el que les iba a fortalecer, ¿cierto?, para cumplir la labor de ir a un mundo que está perdido en las tinieblas del pecado, y ellos iban a convencer a los pecadores. ¿Es eso lo que el Señor les dijo? Veo unas cabecitas que me dicen que no. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El predicador, por muy elocuente que sea, puede a lo mejor llamar la atención, puede motivar, pero ¿quién convence? Es solamente el Espíritu Santo. Toda la obra de salvación es obra enteramente de Dios. Es Dios el que hace la obra completa. Inclusive,
el hecho de que alguien venga a escuchar el mensaje del Evangelio también es obra de Dios. Y eso el Señor se lo manifestó y dijo: ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no le enviare. El Padre no le enviare. El Señor provee la situación para que las personas lleguen a escuchar el Evangelio, porque para Dios usted es tan importante que el valor que Dios le asigna es más que los tesoros de este mundo. Entonces, Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor aquí está hablando con sus discípulos. Y Él les dice estas cosas, lo que ya Él ha mencionado anteriormente: os he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Cuál podría ser la razón de tropiezo para los discípulos? El desconocer que a ellos el mundo les iba a aborrecer, que no les iban a recibir, porque esto se cumplió primero con el Señor. El mundo lo rechazó, no lo recibió, y obviamente menos iban a recibir a los mensajeros. Y el odio del mundo, porque esto aún la realización era futura, iba a llegar al punto de llevar al Señor a la muerte, y a la muerte de cruz. La culminación de el ministerio del Señor. Y como el mundo aborrece al Señor, también aborrece a sus seguidores. Entonces, ¿qué iba a ocurrir con los discípulos después que el Señor fuese muerto? Les iban a expulsar de las sinagogas. Las sinagogas era el lugar donde los judíos se reunían el día sábado especialmente para leer la ley, lo que tenían ellos el Antiguo Testamento. Y era un privilegio para los judíos estar en esas reuniones. Y el Señor, inclusive, Él estuvo también, y era su costumbre, nos dice la palabra de Dios, entrar en las sinagogas, porque allí se leía la palabra de Dios, y el ser excomulgado, echado de una sinagoga, era un insulto demasiado grande, era algo muy desastroso para un judío, muy triste. Era lo peor que se le podía hacer a una persona, el ser sacado de las sinagogas, porque supuestamente era el lugar de comunión allí entre aquellos que creían en el nombre de Dios. Entonces el Señor les dice: mire, ustedes por mi causa, por haber estado conmigo y porque van a seguir proclamando el Evangelio, el mundo les va a odiar de tal manera que a ustedes les van a expulsar de la sinagoga. Entonces, era una situación que el Señor está aquí previniendo, que no tengan tropiezo los suyos cuando sean expulsados de las sinagogas, los discípulos, sino que se acuerden que si al Señor, que es el Dios encarnado, le odiaron, le trataron mal, bueno, ¿qué podían ellos esperar de parte
de los hombres, porque el mundo o los inconversos no quieren nada con el Señor. Además, estos judíos, para ellos el Señor era un impostor, no era el Mesías. Aún esperan el Mesías. ¿Qué otra cosa iba a ocurrir? Aún viene la hora, miren, cuando cualquiera que os mate ya va agravándose, ¿cierto? La persecución, el mayor, el castigo, por así decirlo, de el mundo para el creyente. Cualquiera que os mate, ¿qué va a pensar? No, ellos no van a pensar que es un crimen que están haciendo. No van a pensar que es un delito delante de la ley, delante de Dios. Al contrario, miren lo que dice el Señor. Pensará que rinde servicio a Dios. Y fíjese que esta gente que tenía ese odio encarnizado en contra del Señor y que lo iba a manifestar en contra de los discípulos, en gran parte eran los religiosos. Aquellos que se juntaban en las sinagogas para leer, aquellos que seguían la religión, tanto de aquellos que se creían pero perfectos, ¿cierto? Los fariseos, los escribas, los saduceos y todos aquellos que eran religiosos en ese tiempo, tenían ese odio encarnizado contra el Señor, salvo excepciones. En vez de reconocer, habiendo leído y estando leyendo las Escrituras, el Señor dijo que ellos leían a Moisés, ¿cierto? ¿Y Moisés de quién hablaba? ¿O de quién escribió? Del Señor. Pero ellos no supieron distinguirle. Entonces el Señor dijo, ellos van a pensar que rinden un servicio a Dios cuando los maten. Y ese pensamiento siguió, fue una realidad. ¿Y quién comentó de que hacía algo parecido? Fue Pablo, el Saulo de Tarso. Él era fariseo, en cuanto a la ley dice él que era intachable. Sin embargo, él pensaba que aquellos que eran los seguidores de Cristo eran personas que eran enemigos de Dios. Y él, pensando en esto, perseguía a los creyentes y los obligaba a blasfemar. Imagínense hasta dónde llegaba el odio que el Señor les anunció. Y ¿qué es lo que el Señor enseña? ¿Por qué ellos iban a hacer eso? Porque Saulo, en tanto estuvo en su ignorancia, hizo esto, aún siendo sabio según el mundo y según la ley. Pero en cuanto al Evangelio, a la palabra de Dios, él era una persona ignorante, hasta que le apareció el Señor en el camino. Y el Señor le dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, eran personas generalmente religiosas, pero que no tenían más que una religión. Y eso es muy fácil. Hoy día hay mucha gente religiosa que sigue una religión, pero que nunca han llegado a conocer a Dios. Y usted puede conocer a Dios. Obviamente que nunca va a ver a Dios, pero puede conocerle a través de
la persona del Señor Jesucristo. Y cuando una persona, dándose cuenta que está destituido de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados, y que no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, él puede o ella puede pedir a Dios que le salve, que le perdone sus pecados a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y va a llegar a conocer al Padre y al Hijo, porque el que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida eterna. Si una persona podría pasarse toda su vida predicando inclusive, pero si nunca se ha encontrado con el Señor Jesús, si nunca le ha recibido como su Salvador personal, está tan destituido o peor que aquel que nunca ha conocido la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Nicodemo no se encuentra con el Señor? Habría muerto y estaría eternamente destituido de la gloria de Dios, pensando él mismo que todo estaba bien con él. Y los demás que le conocían, creyendo que todo estaba bien con él y que era un hombre que tenía el cielo ganado, como muchos mencionan. Pero el Señor le demostró que toda su religión, su buena conducta, todos los pergaminos que tenían no le servían absolutamente de nada para entrar al reino de Dios, que era necesario la transformación. De otra manera no podían. Así el Señor aquí les está diciendo: más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora. ¿A qué hora se refería el Señor aquí? ¿De qué ocurrieron? De que ocurrieran aquellas cosas, ¿cierto? De que los mataran, de que lo echaran de la sinagoga y tantas otras cosas que podían hacer en contra de los discípulos. Ellos se acordaran que el Señor ya les había anunciado y prevenido acerca de aquello. En este mismo versículo, ¿cierto? A la mitad, dice: esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Ahora, pensemos, Dios, ¿cierto?, es sabio. Él conoce los pensamientos de las personas. Y es posible, como ocurrió, porque eso ocurrió, que si el Señor al principio, despuéscito que estuvieran con Él, le hubiera empezado a decir: mire, esto va a ocurrir después, muchos de ellos a lo mejor se habrían vuelto atrás. Como ocurrió, ¿cierto?, cuando el Señor les dijo que si no comían su carne y bebían su sangre, no tenían parte con Él. Dijeron: dura es esta palabra, que Él la puede resistir, y se fueron muchos que se llamaban discípulos. Entonces, por eso el Señor primero los mantuvo con Él todo el tiempo de su ministerio, y ahora cuando Él les iba a dejar, entonces Él les instruye acerca de lo que iba a ocurrir con ellos. El mundo nunca ha amado a Dios, aunque a veces lo dicen, si no desprecian a Dios porque no les gusta, no quieren venir porque sus obras son malas, dijo el Señor, y ellos no quieren que sus obras sean reprendidas. En el versículo 5 dice: pero, aquí introduce un cambio, ¿cierto? Era dicho: estaba con vosotros, ahora viene el cambio, pero ahora voy al que me envió. ¿Quién
era el que había enviado al Señor Jesucristo al mundo? El Padre, ¿cierto? Dios, el Padre. Él le había enviado. Entonces el Señor dice: ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Ahora, el problema que había ocurrido aquí es que los discípulos estaban tan ensimismados pensando en lo que el Señor les había dicho que les iba a ocurrir, que para ellos como que pasa desapercibido el hecho de que el Señor se va. Porque aquí, ¿qué está implícito en el regreso del Señor al Padre? La muerte del Señor. La muerte del Señor. Está implícita la culminación del programa de redención. Y este programa se iba a sellar con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Él lo dijo muchas veces a los discípulos. Pero aquí ellos están ensimismados pensando solamente en ellos. Y dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Se fijan que el Señor, que conoce los pensamientos, Él sabía lo que estaba ocurriendo dentro de los discípulos. Y el versículo 7: pero yo os he dicho, os digo la verdad, perdón, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí está la promesa. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que debemos entender sin ninguna duda en la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. No es que sean tres dioses, es un solo Dios, pero se manifiesta en tres personas. Aquí, el Espíritu Santo, Él viene como el que va a quedar con los creyentes, a consolar a los creyentes ante la tristeza de la partida del Señor. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Muchas veces escuchamos ese término, ¿cierto? Pero se habla de el vicario de Cristo con respecto a un hombre pecador. ¿Qué significa la palabra vicario de Cristo? El representante de Cristo. Y un hombre pecador que está entronizado ahí en Roma no es ni representa a Cristo, representa sus propios intereses. El único vicario de Cristo que está en el mundo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes y está con los creyentes. Y Él es abogado que nos defiende aquí en la tierra. Tenemos una gran provisión nosotros los creyentes, porque en el cielo tenemos otro abogado. ¿Quién es el abogado que está en el cielo? El Señor Jesucristo. Y el otro abogado que está en la tierra es el Espíritu Santo. Imagínense, tremenda provisión que Dios nos ha dejado para nuestra vida cristiana. Pero el Espíritu Santo es el que convence al pecador. Y si una persona no tiene al Espíritu Santo morando en él, ¿qué pasa con él o con ella?
No es de Cristo. no es de Cristo, no es de Dios. La señal distintiva, porque cuando se hace la transformación en el pecador, el cuerpo de ese creyente pasa a ser templo de Dios y la morada permanente de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de él ni de ella. Y la pregunta es para los amigos, los jóvenes que están en esta mañana aquí con nosotros. ¿Usted tiene al Espíritu Santo morando en usted? ¿Usted ha recibido a Cristo como su único y personal Salvador? Porque si no lo ha hecho, en esta mañana Dios le está dando una nueva oportunidad. Y la palabra del Señor nos enseña que ahora, no hoy, ahora, es el día de salvación. Así invitamos a nuestros amigos, no a que vengan a una religión, no a que vengan a una iglesia, sino que vengan a Cristo, porque Él es el único que salva, que perdona los pecados y que da vida eterna.